Bueno, entonces yo les estaba diciendo que el teorema este, que era la expresión esta que yo tengo acá, se daba para una región de tipo 2 o de tipo 3. De tipo 3, tipo 1, tipo 2 la demostré, y tipo 3 yo les había dicho que eran elementos que eran de tipo 1 y tipo 2. Bueno, hagamos de cuenta que yo tengo un anillo más bonito que este, porque parece que no me lo va a permitir hacer como yo quiero, yo no lo sé manejar bien. Pero Y quiero bueno, hacerlo por en el centro. sí, por eso, pero no sé por qué razón. Tomo el centro. Vamos a tomar Porque el. tiene que apretarlo más en los bordecitos, profe. Claro, porque donde da clic va a estar el borde, entonces no lo tiene que Acá, poner en el centro, sino... ahí. Ajá. Buah, Y ahora, si quiere hacerlo más chiquitito, en vez de hacerlo justo en el medio, hágalo como en la esquina de donde es. ahí está. Buah, quedó más lindo que. Ay, mi Dios. Miren, yo no sé si voy a aprender a hacer esto, pero bueno, alguna vez creo que esto es increíble. Bueno, he avanzado un montón. Gracias Para a los eso, mire todo alumnos. lo que aprende, profe. Gracias a los alumnos. Porque la verdad, uno siempre maneja las máquinas, pero el trabajo en las pizarras no es lo mismo. Bueno, supongamos que yo tengo esto y esta es mi región, digamos, de integración. Que yo sé que ustedes han integrado sobre estos tipos de regiones y hacen las integrales, o calculan las áreas. Pero entonces uno dice, ¿cómo puedo ver o cómo puedo orientar el círculo? ¿Cuál sería, digamos, lo más conveniente para yo poder orientar algo como el círculo que tengo acá? Entonces hay una manera de orientar los círculos que son un tanto más para poder tener o llevarlo a una región un poco más amigable, es cortar, o decir así, el círculo, dividirlo en regiones de este tipo. ¿Ven? Porque yo sé que cuando habíamos visto que cuando yo trabajo sobre segmentos, las integrales se hacen cero. Entonces quiere decir que si yo trabajo sobre segmentos, estos pedazos que tengo acá se hacen cero. Entonces, si la región D era todo esto, yo puedo dividir la región en pedacitos. Este sea la región D1, esto que está acá que sea la región D2, esto que está acá que sea la región D3, y esto que está acá es la región D4. Entonces quiero decir que la región D, que yo vengo trabajando hasta ahora, es la unión de D1, unión D2, unión D3 y unión D4. Que antes no lo hice, ¿bien? Yo lo hice para regiones de tipo 1, tipo 2, pero también puedo aplicar el teorema de Green en estas cosas que están acá, siempre y cuando yo pueda orientar. ¿Cómo voy a orientar? ¿Cómo va a ser la curva C? La curva C para orientar va a ser la de arriba, esta es la que yo voy a llamar C1, y aquí adentro le voy a dar esta orientación a la de adentro, que será la C2. Quiere decir que aquí la C que voy a considerar va a ser la C1 más la C2. Estas son las curvas que tengo. Entonces ahora entra en juego cómo empiezo a orientar aquí adentro. ¿Para qué? Porque yo sé que tengo que hacer este recorrido y este. ¿Cómo hago para entrar aquí adentro, por ejemplo? Entonces voy a orientar la curva de esta manera. Miren, voy a venir acá. Mi primer recorrido, voy a subir acá. Voy a seguir por aquí. Y aquí orienté la región de 1. ¿Qué pasa? En estos bordes la integral es 0. Por lo tanto, es como si hubiera recorrido este y este pedacito. Una vez que vengo acá, voy a orientar D2. Si fui para acá, en esta orientación, ahora voy a venir al revés. Entonces, también va a darme 0. Voy a seguir aquí. Voy a avanzar aquí. Y voy a avanzar aquí. Conclusión, cuando le sumo la orientación en D2, va a sobrevivir esta y esta, porque en los verticales, ya vimos en el teorema que los segmentos constantes se hace 0. Oriento aquí, subo aquí, ¿ven? Bajo acá,
y subo esto. Vuelve a sobrevivir este pedacito y este. Subo acá, bajo acá, corro acá y subo acá. Miren, en definitiva, lo único que recorrí es esta curva en esta orientación, ¿ven? Y esta curva en esa. Es decir, que yo igual pude con ese artilegio de considerar, digamos, estos segmentos horizontales, igual pude recorrer el anillo. Eso es importante tener presente porque yo igual puedo utilizar la región, ¿ven? Y considerar la región D no como una región como las veníamos trabajando, sino como suma también de región. Y haciendo, digamos así, estos pedacitos o estos cortes en la región, ven que, supongamos que si me hubiera dado un valor, acá me daría el positivo y aquí me daría el negativo, o sea, de cualquier valor, de cualquier forma, yo lo estaría perdiendo al valor. O sea, estos pedazos o estos cortes que le hago acá, yo igual los estaría perdiendo. Y sin embargo, siempre tengo recorriendo, ¿ven?, la curva en esta orientación positiva. Entonces quiere decir que esto es bueno desde esta manera de la cual yo puedo trabajar la expresión. Es interesante ver eso, porque a ustedes les va a servir justamente el trabajo para estos casos en los cuales yo tengo esta expresión que está ahí. Esto es importante, chicos, justamente por eso, por la forma en la que está escrita la expresión. O sea que yo cualquier región, inclusive en los anillos, podría aplicar el teorema de Green usando esas expresiones. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ante un ejercicio? Ante un ejercicio que me dan, yo tengo que verificar la igualdad. En general les va a decir el problema, verificar el teorema de Green, y yo debo verificar la igualdad. Vamos a hacer un ejemplo en donde yo tenga que ver cómo trabajar con el teorema de Green. A ver, espera, vamos a avanzar aquí, una página más, a ver si me la toma. Ah, tendría que dejar de anotar acá, ahí está, y avanzo ahí. Ah, cuando dejo de anotar se me borra. No. Ya toqué algo más. Esto es lo que estaba trabajando, a ver, espere. Acá estoy haciendo algo que toqué, y no sé. No, estaba en la carpeta final esta. A ver, voy a dejar de compartir acá y a ver si puedo arreglar esto. Ay, a ver qué hice acá. Esto porque están mirándome aquí. Aquí es lo que yo dije, ¿no? Me parece que aquí dije. Ahora sí, ¿no? Ya estamos acá. Habíamos visto entonces el teorema de Green y yo les mostré cómo orientar. Vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio dice verificar. Igual me queda escrito, yo estuve mirando que me queda escrito y se lo puedo pasar por PDF, creo que se puede. Verificar el teorema de Green. ¿Sí? Me dan la función P de XY, algo sencillo, igual a X, U de XY, igual a X por Y, donde D es X cuadrado más Y al cuadrado menor igual a 1, o sea, el disco de radio. Entonces vengo acá, D que estoy trabajando es el disco de radio 1. Quiere decir que esto es X, esto es Y, y tengo un disco de radio 1. No voy a usar los otros artilegios porque si no hago lío y ahí. Entonces esto es el disco de radio 1 sobre el cual voy a trabajar. Entonces acá
esta es la región D, porque es todo lo que está dentro, y yo puedo decir que la frontera de D o el borde de D, la curva C o la frontera de D, es esta curva que puedo parametrizar así. Entonces, lo que voy a usar parametrizando el círculo es la forma más fácil que tengo de parametrizar el círculo, que es x igual a coseno de t e igual a seno de t, usar las coordenadas polares, porque esto yo sé que si elevo al cuadrado y sumo me da un círculo de radio 1, y si quiero obtener todo el círculo, yo sé que t debe ir entre 0 y 2. Como me dice entre 0 y 1, puedo ir entre 6 y 2. Voy a hacer una aclaración. Cuando uno toma la curva C, yo puedo decir también que C es la frontera del D, la frontera de la región D. Este simbolito, el simbolito yo lo usé antes, de frontera de la región D. Entonces uno también puede decir que en vez de aplicar el teorema en C, o sea, yo puedo decir, integrar a lo largo de C, de P diferencial X más Q diferencial de Y, que es lo que dice el teorema de Green, lo puedo ver escrito en algún lado como la integral en la frontera de D de P diferencial X más Q diferencial de Y. Así lo puedo ver. Esto escrito así, vamos a hacer sobre la frontera. P vale X y X vale coseno de T. Si X vale coseno de T, diferencial de X, ¿a qué es igual? La derivada del coseno es menos seno, o sea, va a ser igual a menos seno de T diferencial T. Diferencial de Y, si X es seno de T, diferencial de Y va a ser coseno de T diferencial. Quiere decir que esto va a ser igual a la integral entre 0 y 2pi. X evaluada en la frontera, o sea, P de XY vale X. X vale coseno de T por diferencial de X, que vale menos seno de T diferencial T, más la integral entre 0 y 2pi de Q. Q vale X por Y, es decir que Q vale coseno de T por seno de T por diferencial de Y, y diferencial de Y es coseno de T diferencial. Ahí. Lo hago como una única integral o como dos integrales, como a ustedes les quede mejor, pero eso es lo que me da. Bueno, yo voy a expresar o voy a decir a qué es igual esa integral, porque no voy a ponerme a calcular, pero una forma correcta de poner a calcular es por sustitución. O sea, si ustedes dicen al seno de t lo llamo u, coseno de t diferencial de t es diferencial de u, ya tienen la primera, ¿cierto? O sea, si ustedes dicen que el seno de t vale u, hacen una sustitución nomás. Coseno de t diferencial de t va a ser diferencial de u. Voy a hacer para la primera, la otra es igual, porque la otra aparece un coseno cuadrado, a lo más quizás haya que hacer una parte, pero no es demasiado. Pero si ustedes miran acá, coseno de t diferencial de t es diferencial de u. O sea que esa integral va a quedarme. Y seno de t es menos u diferencial de u. Entonces, si el seno vale 0, esto va a ir entre seno de 0 es 0, y seno de 2pi, ¿cuánto es el seno de 2pi? A ver si me dicen cuánto vale el seno de 2pi. ¿Mm? Estoy esperando respuesta. 0. Entonces me queda... ¿0 da? Sí, seno de 2pi es 0 en realidad. Claro, seno de 2pi. Porque acá la sustitución tendría que ir entre 0... entre 0 va y 2. Bueno, y acá les va a quedar u cuadrado sobre 2, y en realidad les va a quedar menos u cuadrado sobre 2, les va a quedar coseno cuadrado de t sobre 2. Ahí. Esto, bueno, acá la tienen que resolver.
esto va a quedar entre 0 y 2pi. Más la otra integral, que haciendo el mismo artilugio que hice ahí, les va a quedar menos coseno cubo de t sobre seno de t sobre 3, perdón, entre 0 y 2. Entonces, cuando uno trabaja con esa expresión de ahí, les va a quedar coseno de 2pi menos coseno de 0, que va a ser 1, ¿no? Entonces les va a quedar, si ustedes sacan la cuenta aquí, y mis cuentas no han fallado, esta integral les va a dar 0. Les pediría a ustedes que saquen bien la cuenta, pero la integral va a dar 0. Porque uno va a trabajar, digamos, en un valor y en otro valor, y ahí la integral les va a dar 0. El valor de la integral que van a trabajar les va a permitir dar el valor 0. Bueno, cuando ustedes tienen que esa integral da 0, ahora yo tendría que comprobar en el teorema de Green justamente que la integral del otro lado del teorema de Green también me da 0. Entonces aquí tengo una parte. Vamos a hacer la otra parte para ver qué dice el teorema de Green. Entonces, si avanzo sobre la otra parte que tengo que hacer, yo tendría que probar, por otro lado, que la integral doble a lo largo de la región D, de la derivada de Q con respecto a X, menos la derivada de P con respecto a Y, diferencial X, diferencial Y. Vamos a ver a qué sirve. Yo sabía que P de XY es X y que Q de XY es X por Y. O sea, eso es lo que yo tengo aquí. Entonces, lo que sé es que P de XY era X y que Q de XY era X por Y. ¿No? Si no me equivoco, era eso. Sí, Entonces, si hago la derivada de P con respecto a Y, que es la que me piden, ¿cuánto vale? La derivada de P con respecto a Y, como P depende solo de X, esa derivada sí. vale 0. La derivada de Q con respecto a X Va a ser Y. va a ser Y. Bien. Entonces, aquí ya tengo una parte de la expresión. O sea que esto me va a quedar la integral doble a lo largo de D, de Y, diferencial X, diferencial de Y. Bueno, entonces ahora vamos a ver entre qué valor y qué valor va a ser la integral esta igual. Pero si yo me fijo aquí, si yo lo hago en un pedacito, el valor de la integral lo multiplico por 4, digamos, y en todos los pedazos me debería dar lo mismo. O sea que este valor es la raíz cuadrada positiva de y es la raíz cuadrada positiva de 1 menos x cuadrado. O sea que yo podría hacer en un pedacito y por simetría, o bien hago todo esto, ¿ven? Si hago todo esto, x varía entre menos 1 y 1. Y varía entre 0 y esta curva. Entonces me va a quedar x entre menos 1 y 1, acá puedo hacer constante cualquiera de las dos, e y entre 0 y la raíz cuadrada, no, sí, entre 0 y la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado de y diferencial x diferencial y. Ahí tengo, por así decir, expresado el teorema de y. Lo que yo Profe, tengo ¿por qué que... hay dos diferenciales de X? Ah, porque no me di cuenta. Diferencial de y. Ahí. Entonces, cuando tengo una expresión de este tipo, si ustedes sacan la integral, esto se va a multiplicar por 2, pero en ambos lados también les va a dar 0. Esta es la tarea para resolver. No es difícil sacar la integral, pero Profe, sí.
Y esa integral doble puede ser, o sea, puede ser cualquiera de las dos constantes, ¿no? O sea, una constante y la otra variable, pero cualquiera Sí. de las dos. Sí, ustedes la pueden elegir, y es más, quizás les convenga ahí cambiar a coordenadas polares también el trabajo para poder integrar, para poder buscar el valor de la integral. Esto es lo que tiene, ¿no? Estos problemas lo que tienen es que ahora ya estamos como integrando, por decir así, toda la materia. Entonces, acá tengo que saber calcular, por un lado, lo que es la integral de línea, y por el otro lado tengo que saber calcular bien la integral doble. Porque cuando yo llego acá, aquí quizás les va a ser conveniente, o no, no sé, quizás no, porque les va a quedar la integral i cuadrado sobre 2, y como va a quedar i cuadrado, cuando le pongan la raíz se les va a ir, entonces ahí quizás sea más fácil. Pero si no, tienen que usar para calcular las integrales dobles también los cambios de coordenadas. Eso es importante, chicos. Van a tener que aprender en qué casos es conveniente usar o no el cambio de coordenadas. Y eso sí que es importante, porque yo tengo que poder hacer ese trabajo justamente para poder trabajar la integral de línea. Eso es bueno en ese aspecto, digamos, ¿no? Poder trabajar la integral de línea. Bueno, Profe, y sí, una cosa, dime. también hizo de -1 a 1 en x, ¿no? Entonces habría que multiplicarlo por 2. Claro, hay que multiplicar por 2. Eso es lo que yo les decía, que tienen que multiplicar por 2, pero aquí tenemos una cosita, ¿no? De que si yo lo multiplico por 2 o lo dejo de multiplicar por 2, eso les va a dar lo mismo a la integral. Claro, se Ustedes lo supone que van a da ver, 0, sí. claro, va a darle 0, pero pruébenla, háganla, debería de dar 0. Sí, yo creo que sí, porque miren acá, a ver, esperen, les va a quedar i cuadrado sobre 2, a ver, entre 0 y la raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces, esto es colocar la i, ¿no es cierto? Aquí. Entonces, cuando la eleven al cuadrado, se les va. Entonces va a quedar raíz de 1 menos x cuadrado al cuadrado sobre 2, ¿no? Menos en 0, que se les va, esto les va a quedar esto. Y cuando integren, a ver si esto es verdad, Ah, sí, sí. sí, les va a quedar el medio afuera, entre -1 y 1, de, Pero y el cuadrado te quita el negativo claro, del -1 y te queda 0 en los dos, sí. claro. Y ahí te va a quedar x menos x cubo, y ahí sí, porque tenés uno positivo y uno negativo, y esta integral debería dar 0 por simetría. Está bien. ¿Está? O sea que no es tampoco tan complicada la integral. Pero en caso extremo, digamos, que a mí se me complicara la integral, lo que yo tendría que poder hacer es ver la posibilidad esa, de poder trabajar las integrales haciendo el cambio de coordenadas. Hay una Profe, aplicación que es clara. Miren lo siguiente, ¿no? Yo estoy relacionando una integral de línea, como dice el teorema de Green aquí, con una integral doble. Yo cuando trabajo la integral doble, o sea, no es esta la integral, vamos a escribir así, vamos a escribir bien la integral de Green. profe, Sí. también una cuestión, preguntan que si podría repetir el principio como que, el reemplazo que hizo en el teorema al principio, si no me equivoco es cuando hizo el reemplazo de P y Q y ya parametrizado. Si no me equivoco es ese Ok. reemplazo. Miren lo que dije yo. P diferencial de X, pero P vale X. Entonces, si P vale X y yo ya estoy evaluando en la curva, X vale coseno de T. Por eso puse coseno de T en X. El diferencial de X, como hice la transformación X coseno de T, el diferencial de X sale de esta transformación. Derivo, va a ser menos seno de T diferencial de T. Eso es lo que puse acá. Este es el diferencial de X. Luego acá dice, Q vale X por Y, ¿ven? Q vale X por Y. X vale coseno de T, Y vale seno de T, perdón. Entonces hice X por Y. Por el diferencial de Y, dice acá. Y el diferencial de Y sale también de aquí, ¿ven? Si esto es Y seno de T,
el diferencial de y es el coseno de t diferencial de t. Ahí está. Entonces sale, ¿se acuerdan que en la integral de línea uno dice, bueno, yo tengo que evaluar el valor de la función en la parametrización? Eso es lo que estoy haciendo. Ya directamente evaluando el valor de la función en la parametrización. O sea que está interesante ese trabajo porque estoy evaluando justamente en esa parametrización que tengo ahí. Listo, quedó claro, profe. Bien, perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a ver una aplicación. ¿Se acuerdan que cuando yo dije calculo integrales dobles, en algunos casos la integral doble me da el volumen y en otros casos me da el área? Bueno, si acá tengo una relación, una doble y una de línea, en algún momento podré calcular un área, al menos un área. Entonces la integral de línea tendrá que expresarse como un área. Entonces vamos a decir este teorema. El teorema, que este es el último teorema que vamos a ver ya de integrales de línea, dice lo siguiente. Si C es una curva cerrada simple, que acota una región para la cual se aplica el teorema de Green entonces el área de la región D acotada por C, que es igual a la frontera de esa curva D, vamos a expresar el área como un medio de la integral en la frontera de D de X diferencial Y menos Y diferencial de X. Así vamos a calcular el área usando la integral de línea. Vamos a ver de dónde está. Vamos a ver de dónde sale justamente poder calcular el área de una región de esta manera. Nosotros sabemos lo siguiente, nosotros sabemos por teorema de Green, entonces acá hay que ser cuidadosos en cómo elegimos, ¿no? Por teorema de Green yo sé que puedo hacer la integral a lo largo de la frontera de D, como hice antes, de P diferencial X más Q diferencial de Y, igual a la integral doble a lo largo de D, de la derivada de Q con respecto a X, menos la derivada de P con respecto a Y, por el diferencial de área. Eso es lo que yo sé. ¿Qué sería lo bonito si yo tengo que aplicar el teorema de Green? Es lo siguiente, sería poder probar, yo sé que la integral doble representa un área, y esto que tengo acá es igual a 1, ¿cierto? Porque entonces sería la integral doble a lo largo del D del diferencial de área. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Entonces yo sé que la integral doble representa un área. Pero acá, si yo hago analogía, que llame P a que llame Q, claramente P es lo que está aquí, ¿ven? Como menos I. O sea, aquí estoy usando lo siguiente. Voy a considerar P por lo que está en la fórmula, P de XY
vale menos y. Y Q de XY vale X. Por lo que está acá. Entonces, si yo tengo el teorema de Green, miren lo siguiente. Esta integral es escribir esta integral que está acá. Entonces, vamos a hacer la cuenta. Vamos a tratar de ver cómo podemos escribir esa integral acá. Entonces voy a escribirla acá para que no tengamos que hacer trabajo. Entonces yo sé que tengo que 1/2 de la integral en esa frontera de D, de X diferencial de Y, menos Y diferencial de X me debería dar área. Entonces si yo aplico Green, sé que para que me dé área, esto debería valer 1. Profe, Sí. ¿qué dice en el último renglón? Ahí donde dice a la izquierda de P de X es igual a menos Y. Y Q de X igual a X. A la izquierda, al Sea, principio. sea. Ah, sea. Ay Dios, sea. Entonces, esto me va a quedar lo siguiente. Yo sé que por la integral doble, ¿ven? Por Green, el 1/2 lo puedo sacar afuera. Entonces, veamos acá cómo expreso un área doble. Acá sería un doble. Dice, Green dice, derivada de Q con respecto a X. O sea, Q vale X. Va a ser derivada de Q de X con respecto a X. Menos, dice Green, derivada de P con respecto a Y. Pero P vale menos Y en esta cuenta. O sea que va a ser derivada de menos Y con respecto a Y. Por el diferencial de área. Y el 1/2 multiplica todo. Entonces, miremos acá. Esto me queda 1/2 de la integral doble a lo largo de D de diferencial X con respecto a la derivada de X con respecto a X vale 1. Menos la derivada de menos Y con respecto a Y vale menos 1. Diferencial de área. Y si borro aquí lo que tengo escrito, a ver, intentar borrar, ya donde tengo la goma acá. Miremos acá, que si yo borro acá este valor que tengo trabajado acá, esto me va a quedar 1/2 de la integral doble de 1 más 1, 2 veces el diferencial de área. Este 2 puede salir afuera, entonces me queda 1/2 por 2 de la integral doble a lo largo de D del diferencial de área. Cancelo y esto me va a dar justamente el área de la región de integración, que era lo que yo tenía que probar. Quiere decir que siendo cuidadosos, también puedo calcular con una integral de línea áreas usando justamente esta fórmula que tengo acá. Es una aplicación del teorema de Green. Bueno, hay otras y varias otras aplicaciones que tiene el teorema de Green. Si ustedes van cerrando cuando empiecen a trabajar los teoremas, en el caso de las integrales de línea y vean los campos vectoriales y van cerrando, se van a ir dando cuenta que cuando las curvas eran cerradas, las integrales de línea y el campo era gradiente, era integral cero, esas cosas yo también las puedo usar aplicando el teorema de Green. Esto significa que el teorema de Green tiene diversas aplicaciones, cierra, por así decir, el trabajo que yo estoy haciendo con las integrales de línea y relaciona claramente una integral de línea con una integral doble. Es interesante porque trabaja además sobre curvas cerradas y nosotros
la clase anterior, digamos que es como que vinimos buscando, remándola con los campos vectoriales y todo el trabajo de curvas cerradas. Por ende, ahora lo que resta para ustedes es justamente cuando empiecen a ver la práctica, la idea es ya que empiecen, por así decir, a cerrar todas las ideas que forman justamente este tipo de elementos que yo tengo acá. Bueno, esto es interesante porque trabaja, ya les digo, cierra todo lo que es integral de línea y hasta acá nosotros vamos a llegar con el cálculo de las integrales de línea. Como me está quedando un poquitito, al menos voy a comenzar lo que continúa del tema, que sería la parte de ecuaciones diferenciales. Voy a entrar, chicos, en ecuaciones diferenciales porque si no, después cuando me quiera descuidar me van a estar corriendo la gente de la práctica y quiero llegar tranquila. Bueno, entonces con esto ya tenemos parte del teorema de Green, cierra todo lo que era la parte de ecuaciones que yo tengo, y vamos a ver un poquito ahora qué es una ecuación diferencial, qué es lo que calcula una ecuación diferencial, cuáles van a ser las soluciones. Acá uno empieza utilizando, trabajando las soluciones, las ecuaciones diferenciales al revés. O sea, voy a dar un poquito la presentación de las ecuaciones diferenciales para la próxima clase comenzar los métodos de las ecuaciones diferenciales. Esto tiene de bueno que son métodos. Lo que tiene de malo, que yo tengo que saber integrar muy bien ya, porque si yo no integro bien, voy a ir arrastrando y las soluciones son funciones que son justamente integrales.